mis sabores, espero que todos estén teniendo un muy buen día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Maricruz y en este video quiero hablarles un poco acerca de las diferencias que existen entre los afroamericanos y los afro-latinoamericanos. Primero que todo vamos a ver qué significan estos dos términos, aunque yo en realidad lo definiría como que uno es un negro gringo y el otro es un negro latino. Pero según la enciclopedia de Google, un afroamericano es una persona de antepasados africanos de raza negra nacida en los Estados Unidos. Y el afrolatino o latinoamericano negro es aquella persona de antepasados africanos de raza negra que nació en América Latina. Muchos creen que los latinos son solamente aquellos que hablan español y no es así, porque entonces tendríamos que sacar del juego a Brasil por hablar portugués y a Haití por hablar francés, cuando el francés y el portugués también son lenguas latinas. Es más, en la escala de lenguas modernas más similares al latín se encuentra el español con un 20%, el portugués con un 31% y el francés con un 44% de similitud. Ahora sí vamos a dejarnos de rodeos y vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. Como ustedes saben, y para los que no saben, yo soy colombiana, soy una negra latina y mi esposo es afroamericano, un negro gringo. Y la verdad es que entre nosotros, aparte del idioma, no he visto muchas diferencias. Y tampoco he visto muchas diferencias entre la comunidad afrodescendiente donde vivo acá en Estados Unidos y la comunidad afrodescendiente de mi país, de donde yo vengo. Ambos grupos somos descendientes de personas capturadas, esclavizadas y trasladadas desde África hasta este continente. También hemos tenido que vivir segregaciones y rechazos por nuestro color de piel, por nuestro cabello, por nuestro flow. Aunque la verdad yo no tengo mucho flow porque yo soy más bien así como aburrida, como amargada. Todas las personas negras de aquí hasta la China hemos tenido que vivir prácticamente las mismas situaciones y al final del día, sea del lugar de donde vengamos, todos vamos a ser tratados de la misma manera. Porque imagínense, cuando mi esposo me iba a visitar a Colombia, la gente no se daba cuenta de que él era estadounidense sino hasta que hablaba, porque mi esposo no sabe hablar español. Y eso es porque la gente en esos lugares piensa que todos los gringos son rubios, ojos azules, blancos y eso que aman las películas de Denzel Washington y Will Smith. Y acá en Estados Unidos la gente cree que yo soy una afroamericana más hasta que hablo con mi inglés broken. Y eso es porque cuando la gente te ve simplemente ve a una persona de raza negra. Ellos no se fijan si tú eres de Nigeria, de Portugal, de Colombia, del lugar donde tú seas. Ahora, lo que les mencioné era por decirles la parte superficial, pero culturalmente hablando, los afroamericanos y los afrolatinos tenemos ciertas diferencias. En Estados Unidos se basan en la regla de una sola gota, que es un término coloquial para la clasificación social de las personas con alguna ascendencia no blanca. Eso quiere decir que cualquier persona con mestizaje de una comunidad no blanca era automáticamente identificado con la comunidad no blanca mezclada. Así que si hay un mestizaje entre una persona blanca y una persona negra, los descendientes de estos serán automáticamente identificados como negros, sin importar el grado de color que tuvieran. Y lo mismo pasaba para los asiáticos y los nativoamericanos. El término de una sola gota fue rechazado en algunas colonias portuguesas y españolas por el deseo de desmarcarse de esos orígenes nativos o afros o cualquier otro que no fuera blanco. Por eso es que términos que de una u otra manera dividen nuestra sociedad en países latinos como mulato, sambo, mestizo, moreno, son rechazados en países nórdicos gracias a la ley de una sola gota, que claramente define el estatus de la persona. El afroamericano siempre está buscando África en todo y se siente muy orgulloso de sus orígenes. Por eso no tiene una real sensación de patriotismo o nacionalismo y eso es por todas las cosas que han tenido que vivir en este país. En cambio, muchos afrolatinos reniegan de sus orígenes africanos y eso es por toda la mezcla que existe en nuestros países, que aunque en algunos aspectos es enriquecedora, en otros aspectos te hace olvidar de dónde vienes. Por eso, el afrolatino se ve a sí mismo dentro de un contexto nacionalista, en la cual su origen está basado en su nacionalidad. El afrolatino es muy familiar y yo creo que esto no solamente es de los afrolatinos, sino de todos los latinos en general, porque a nosotros nos enseñaron que la familia está por encima de todo. E inclusive vemos a nuestras madres como unas vírgenes. En cambio, el afroamericano es muchísimo más independiente. Claro que también quieren a sus familias y todo eso, pero son más independientes, siempre buscan lo suyo.
La música al afrolatino, dependiendo del lugar o del país de donde venga, te vas a hacer más o menos una idea de qué tipo de música le gusta. Por ejemplo, si vienes de Colombia, te va a gustar la champeta, la salsa, la cumbia. Si vienes de Dominican Republic, de República Dominicana, te va a gustar el merengue, la bachata. Si vienes de Puerto Rico, te va a gustar la salsa, el reggaetón. Pero entre sí todos escuchamos la misma música, solo que en algunos países se prefieren más algunos géneros que otros. En cambio, al afroamericano le gusta el hip hop, el jazz, el blues, la música gospel. Pero hay algo muy interesante y es que todos los géneros que mencioné anteriormente, afrolatinos y afroamericanos, tienen características un poco similares y la principal es que ambos tienen orígenes africanos. Otra diferencia muy notable y que para mí es de admirar es que los afroamericanos son gente muy fuerte y muy unida. Siento que los afrolatinos fuimos muy pasivos o muy cómodos en un tiempo. Nos costaba alzar nuestras voces y luchar por los derechos que se nos fueron arrebatados. En cambio, el afroamericano siempre ha estado allí pendiente de todo. Siempre está allí como diciendo, esto es mío y no me lo vas a quitar. El negro americano desde muy pequeño está empoderado y por eso tiene tantas oportunidades que aunque no son las suficientes, son el sueño de comunidades afrolatinas como la de donde yo vengo. Y eso fue todo, mis amores, mis colores, mis sabores. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal para que sigan viendo muchísimo más de mi contenido. No olviden que los quiero muchísimo y bendiciones para todos.